Señores, gracias por estar con nosotros. Inicia A Tiempo con Freddy Medrano. Doy gracias a Dios que nos da el chance de poder intercambiar con ustedes este esfuerzo comunicacional. Hoy 12 de enero del año 2020. Vámonos de inmediato porque tenemos mucho contenido. Ya está en el estudio Henry Gebrar, que es economista. Con él vamos a estar dándole una vuelta a nuestro país y al mundo en materia económica y sobre todo este año, que es un año electoral en la República Dominicana. Con él conversaremos más adelante. Ahora es tiempo de ver las internacionales. Irán lanzó la madrugada del pasado miércoles un ataque con misiles balísticos sobre dos bases que albergan militares en los Estados Unidos en Irak, en venganza por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. El reporte fue dado a conocer por el Pentágono. Una docena de cohetes impactaron en los complejos militares de Al-Saad, ubicado al oeste de Bagdad, y de Irbil, cerca de la frontera iraní. Está claro que estos misiles fueron lanzados desde Irán y apuntaron al menos a dos bases militares iraquíes que albergan personal de las Fuerzas Armadas estadounidenses, indicó el ejército de los Estados Unidos en un comunicado. Australia instó el pasado viernes a casi 250.000 de personas a evacuar sus hogares y preparó refuerzos militares, ya que las autoridades dijeron que las próximas horas podrían ser muy difíciles debido a las altas temperaturas y las condiciones peligrosas creadas por los vientos imprevisibles, incluso en los lugares donde llueve. El personal de defensa está preparado para desplazarse a las zonas afectadas por los incendios forestales si las condiciones se vuelven extremas, dijo a la prensa el primer ministro de Australia, Scott Morrison. El más intenso de ellos, de magnitud de 6.4, fue el terremoto que ocurrió la madrugada del pasado martes y dejó al menos un muerto, apagones y severo daño en la infraestructura boricua. Las impactantes imágenes de la destrucción causada por el terremoto en Puerto Rico y el más destructivo de un siglo. Como resultado, la gobernadora interina Wanda Vázquez declaró el estado de emergencia y activó la Guardia Nacional para socorrer a los afectados por las secuencias de sismo que se registran desde hace más de una semana. Acabo de firmar una declaración de estado de emergencia y la hemos firmado para todo Puerto Rico, anunció Vázquez en una conferencia de prensa. En Venezuela, Juan Guaidó recuperó el control de la Asamblea Nacional Venezolana y asumió un segundo mandato como presidente de la Cámara el pasado martes. Guaidó, cuya entrada al Palacio Legislativo ha sido bloqueada inicialmente por la Guardia Nacional y la policía, se abrió paso junto a otros legisladores de la oposición que habían sido bloqueados. Las fuerzas opresivas de la dictadura no querían permitirnos entrar. No hay dos oposiciones o parlamentos, solo hay un país. Solo un país que es honesto, trabajador y dispuesto a seguir luchando, dijo Guaidó desde el interior del Parlamento. Todos los ocupantes de un Boeing 737-800 de Ucrania International Airlines, 167 pasajeros y 9 tripulantes, fallecieron en un accidente inmediatamente después de despegar del aeropuerto internacional de Imán Joemi a 30 kilómetros de Teherán. Los servicios de emergencia de la Media Luna Roja y la agencia de noticias de Inland confirmaron que por las circunstancias del accidente es prácticamente imposible hablar de supervivientes entre los restos del avión que han caído en Paran, una pequeña población al suroeste de la capital de Irán. Bueno, de inmediato vamos a ver el resumen con las principales informaciones que han dado vida a la noticia durante esta semana en nuestro resumen semanal. El presidente Danilo Medina expresó sentimientos de solidaridad, cercanía y hermandad al gobierno y al pueblo de Puerto Rico por la tragedia que generaron los terremotos y consecuentes réplicas que afectaron el sur de esa isla. En una carta enviada a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Danilo Medina afirmó que reciba las más sinceras manifestaciones de solidaridad que en el nombre del gobierno y del pueblo de la República Dominicana y en el mío propio presento a usted.
El presidente Danilo Medina encabezó la reunión con funcionarios del sector eléctrico y se abordó la mejoría significativa en el servicio que recibirán los ciudadanos con la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica Punta Catalina. La información la ofreció el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE, Rubén Jiménez Bichara, luego de una reunión que se extendió por aproximadamente 2 horas en el salón privado del Palacio Nacional. La desaparición y posterior asesinato de la niña Gineisy Rodríguez estremeció al país esta semana y que en vez con dolor e impotencia, la forma cruel e inhumana en que la pequeña de 4 años fue ultimada, además de abusada sexualmente. Algunos consideran que la madre fue irresponsable por haberla enviado a un colmado de noche y otros plantean que los verdaderos culpables son quienes cometieron el hecho. De nuevo, el crimen también ha provocado debates por la circunstancia en que ocurrió, las consecuencias que algunos entienden que debería conllevar. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberá paralizar nuevamente los trabajos de construcción de la terminal interurbana de autobuses del Este en los terrenos correspondientes a los estacionamientos del Parque del Este, porque el Tribunal Constitucional declaró inadmisible un recurso interpuesto contra la sentencia que les ordenaba esperar que se realice un estudio de impacto ambiental y se obtengan los permisos para uso de suelo antes de continuar con el proyecto. El presidente Danilo Medina nombró nuevos embajadores dominicanos ante la Santa Sede y Cuba con la emisión de los primeros decretos desde el año 2020. En la Santa Sede, el presidente dominicano nombró a Eunicis Vázquez Acosta en su posición que ocupaba Víctor Manuel Grimaldi. La designación de Vázquez Acosta está contenida en el decreto 1-20, dado a conocer el viernes por Roberto Rodríguez Marchena, vocero de la presidencia dominicana. Mientras que con el decreto 2-20, el jefe de Estado asignó a Bolívar Martes Núñez para llenar la vacante que había dejado Joaquín Jerónimo en Cuba. La Junta Central Electoral, a través de su Comité de Compras y Contrataciones, decidió el jueves, mediante acta número CC002-2020, adjudicar a la empresa editora Corripio la orden de servicio para la impresión de 3.207.050 boletas electorales a ser utilizadas en las elecciones ordinarias generales municipales del 16 de febrero de este año. La enfermedad Newcastle ha impactado negativamente en la demanda de pollos y los mercados y puestos de venta. Desde inicio de año se han visto cómo han muerto miles de pollos a causa de esta enfermedad. El presidente Danilo Medina encabezó la reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde postuló que el programa es fundamental para consolidar los avances logrados en los últimos años. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, presentó los principales lineamientos de su propuesta para el sector turismo y se comprometió a trabajar por un plan integral para sumar 25.000 habitaciones hoteleras y crear 100.000 empleos en ese sector. Por no agotarse las vías de impugnación a lo interno de la organización política, el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible otra demanda interpuesta contra la 12ª Convención Nacional Electoral que se celebró el pasado 27 de octubre, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, ahora Fuerza del Pueblo, para escoger como su candidato presidencial al expresidente Leonel Fernández. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a de inmediato ver un reportaje que ha preparado nuestro equipo de producción a propósito de que ustedes puedan conocer los diferentes aspirantes a las alcaldías a nivel nacional. Hoy vamos a tener una primera entrega de los aspirantes a alcalde de el Gran Santo Domingo. A tan solo un mes de las elecciones del próximo 16 de febrero, en el Gran Santo Domingo surgirán grandes cambios en las diferentes alcaldías de los 8 municipios y la capital que componen la provincia más grande del país. En la capital, Santo Domingo Este y Norte y los municipios de Boca Chica tendrán nuevos edil. Y es que el actual alcalde del Distrito Nacional, David Collado, decidió no continuar al frente del Ayuntamiento de la Ciudad Primada de América. En su lugar, el Partido Revolucionario Moderno decidió llevar a la subsecretaria general y hija del expresidente Hipólito Mejía, Carolina Mejía, como su candidata a retener la tan importante puesto político.
Mejía tendrá que enfrentarse a Domingo Contreras por el Partido de la Liberación Dominicana, el merenguero Johnny Ventura, quien fue alcalde de Santo Domingo por el recién creado Partido de la Fuerza del Pueblo, y el cual iría aliado con un grupo de partido encabezado por el reformista social cristiano. Por el Partido Revolucionario Dominicano irá el experto automotriz Hugo Veras, el activista social Bartolomé Pujar irá por Alianza País y el destacado comunicador Michael Miguel Holguín es el candidato del Partido Verde Dominicano. En Santo Domingo Este, el alcalde Alfredo Martínez perdió el intento de continuar frente al ayuntamiento del municipio más grande del país. Y es que el Cañero, como se le conoce, perdió frente al diputado Luis Alberto en las primarias del pasado 6 de octubre y este se enfrentará a Manuel Jiménez por el Partido Revolucionario Moderno y a Joaquín Hilario por la Fuerza del Pueblo. Lo mismo sucedió en Santo Domingo Norte, donde el actual edil resultó vencido por el diputado Carlos Guzmán. René Polanco venció a Guzmán en el proceso del 2016 y resultó electo en las elecciones de mayo de ese mismo año. Ahora Guzmán se enfrentará al exalcalde Francisco Fernández, quien irá por el PRM, y Julio Encarnación por el PRD. En Santo Domingo Oeste, el PLD y PRD irán aliados y se llevarán al actual alcalde Francisco Peña. Este se enfrentará a José Andújar del PRM y la Fuerza del Pueblo estará representada por Francisco Luciano. En los Alcarrizos con Junior Santo y en Pedro Branco Ramón Pascual Gómez serán los candidatos de la alianza entre el Partido Blanco y Morado. Santos se enfrentará a Richard Pérez de la Fuerza del Pueblo y aliados y Cristian Encarnación por el PRM, mientras que Pascual Gómez, mejor conocido como El Mello, tendrá como rivales a Wilson Paniagua del PRM y a José Luis Collado por la Fuerza del Pueblo. Mientras que en el municipio de San Antonio de Guerra, la actual alcaldesa y quien busca la reelección por el Partido de Acción Liberal, Marcia Rosario, se enfrentará a Jaime Rincón por la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, César Rojas por el Partido Revolucionario Moderno y Denis Reyes por el PLD. En Boca Chica, el partido oficialista presenta como carta de triunfo a Fermín Brito Rincón, mientras que la Fuerza del Pueblo presenta a Rafael Caminero y el Partido Revolucionario Moderno lleva a Jason Amil García Castillo. Bueno, pasado este reportaje acerca de las diferentes figuras que estarán apareciendo en la boleta de las próximas elecciones del 16 de febrero, vamos a ver un reportaje que tiene que ver con la celebración del Día del Poder Judicial. Esta semana el magistrado Luis Henry Molina, pues hablara de los avances que ha tenido en estos 9 meses pues el Poder Judicial en esto, sobre todo en materia de agilizar el tema de los expedientes y la construcción de tribunales. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, en ocasión de celebrarse el pasado 7 de enero el Día del Poder Judicial, exhortó a los jueces a limitar con firme decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales en el país. El también presidente del Consejo del Poder Judicial llamó a los jueces a aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial. El presidente de la Suprema Corte de Justicia habló en esos términos al pronunciar un discurso en ocasión de celebrarse el Día del Poder Judicial en presencia del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, jueces de las altas cortes, de la Suprema, de Cortes y de Primera Instancia, así como representantes del Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la República, Jan Rodríguez. En colaboración con organizaciones nacionales e internacionales, asumiremos el compromiso por reorientar la administración de justicia hacia un trato digno a las víctimas de violencia. Probidad, trabajo digno y respeto inclusivo y preferencial por quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad deben ser 3 conceptos que ordenen cotidianamente nuestra acción. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, también hizo un llamado a fiscales, defensores y jueces a que en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, cada uno actúe con el objetivo común de tener un sistema de justicia cada vez más especializado y eficiente al servicio de la sociedad dominicana, a propósito del Día del Poder Judicial el pasado martes. Ser justos si queremos ser felices. Ser justos es nuestro primer deber. Así lo dijo Juan Pablo Duarte.
Y frente a él, en un día tan conmemorado como hoy, reitero mi compromiso para ser justo y procurar justicia junto al equipo que nos acompaña. Mientras, el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, dijo que de ganar la presidencia de la República impulsaría que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y por un periodo de 6 años y sin posibilidad de ser reelecto en el puesto. En la actualidad el cargo es designado por el presidente de la República. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria Acosta, mostró la necesidad de que en el país se reduzca de forma considerable la cantidad de presos preventivos que existen en las cárceles del país. Bueno, decirle que está en el estudio nuestro invitado, el economista Henry Gebrar. Con él vamos a estar analizando temas de interés. Vamos a un corte de publicidad y retornamos con nuestra entrevista central. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, la grata presencia de Henry Gebrar. Henry es economista y qué bueno que a principio de año, como lo hicimos el año pasado, podamos tener una orientación clara acerca de cómo va República Dominicana en materia económica, cómo va el mundo a propósito de esta convulsión que está sintiendo el mundo con la situación de Medio Oriente, Occidente, y cómo esto puede impactar, sobre todo en los precios del petróleo, a la República Dominicana. Buenas noches, Henry. Es un placer. Gusto tenerte por aquí. ¿No? A tiempo y a buen tiempo, ¿verdad? Bueno, Henry, contigo decía al principio que es oportuna la orientación porque eres uno de los economistas que explica de manera, digamos que pedagógica, los temas, y esto es importante, sobre todo a principio de año. El país necesita la orientación económica. Hemos tenido unos eventos ocurridos en días anteriores, sobre todo en el caso de Irán, Estados Unidos, la situación Occidente y Oriente Medio. ¿Cómo esto pudiera impactar a la República Dominicana, sobre todo en los precios del barril de petróleo y la economía en materia general? Sí, cómo no. Mira, sí había gente que tenía dudas de que si había arrancado el año 2020, bueno, definitivamente ya no hay duda de que empezó el año 2020 y de qué manera casi se descarrila la economía global y la economía dominicana casi antes de empezar el año con esta crisis que finalmente, bueno, no dejó de ser por ahora más que una crisis, pero esa es una llamada de alerta, ¿no? Y yo creo que es bueno aprovechar esas crisis que no terminaron prosperando como crisis para sacar esas lecciones aprendidas de esto. ¿A qué yo me refiero? Eso nos vuelve a poner en importancia el tema de que todavía la economía dominicana es altamente, pero altamente dependiente de los precios del petróleo. Vamos a ver. El año pasado, en el año 2019, el consumo de combustibles importados significó cerca de 68 millones de barriles de petróleo. Para que la gente entienda, un barril equivale a 42 galones. Esa es una medida universal. Quiere decir que ha seguido creciendo año tras año, sigue creciendo el consumo de petróleo y de derivados del petróleo. Eso quiere decir que entonces, tomando en cuenta esos 68 millones de barriles, quiere decir que por cada dólar que sube el precio del petróleo, hay que ir a buscar 68 millones de dólares adicionales en términos anualizados. ¿Por cada dólar? Por cada dólar, porque importamos y consumimos al año 68 millones de barriles. ¿Y qué son 68 millones de dólares? Es decir, si lo multiplicamos por 53 pesos para hacer una cuenta fácil, estamos hablando que entonces
por cada dólar que sube el barril de petróleo más allá de lo que estaba previsto, entonces la economía dominicana tiene que ir a buscar cerca de 3.500 millones de pesos para cubrir un pobre dólar. Entonces, fíjese que el año pasado, el año 2019, iniciamos con un precio del petróleo que estaba en 45 dólares. Cerramos el año 2019 en 61 y cuando se produce esta crisis grave entre Irán y Estados Unidos, porque estuvimos al borde ya de una guerra militar directa entre Estados Unidos e Irán, pues los precios del petróleo se dispararon cuando ya empezaron a caer cohetes iraníes sobre base militar de Estados Unidos en más de 65 dólares. Ya empieza a ser grave el asunto porque entonces sube casi 4 dólares en poco tiempo y el presupuesto del año 2020, que fue aprobado recientemente en fin de año por el Congreso Nacional, tiene contemplado un promedio de 59,10, un promedio que el año pasado fue de alrededor de 55 dólares. Eso quiere decir que, aunque ahora, gracias a que parece que ni a Irán, ni mucho menos a Estados Unidos le interesaba un conflicto directo, sino, mira, cada quien sacara un poquito el pecho, mostrar a su opinión pública de que ganaron de cualquier modo, ganaron los iraníes, ganaron los Estados Unidos, todo el mundo está contento, y ya la cosa volvió a la calma. Esta calma... aparentemente. Hasta el momento. Hasta el momento. O sea, por ahora, la realidad es que los precios del petróleo, que el martes llegaron hasta los 65 dólares, están cerrando esta semana de nuevo por debajo de los 60 dólares. O sea que... ¿Y cuánto pudiera significar si aumenta $1 el precio del barril del petróleo en comparación a ese presupuesto de los 59,10? Bueno, entonces, nuevamente... Y lo proyectaron en el presupuesto de este año. Estamos hablando que por cada dólar que sube el barril de petróleo por encima de esos 59,10, que es el presupuesto, la economía dominicana, o sea, cada uno de nosotros en última instancia, tenemos que ir a buscar 3.500 millones de pesos. Entonces, sí, estamos hablando de que una diferencia de 5 dólares es lo que puede estar produciendo a corto plazo cualquier crisis como esta que vivimos y que nadie te puede garantizar de que no vuelva a suceder, ni tampoco nadie te puede garantizar de que se pueda manejar tan bien como esta vez. Entonces, esto es un factor de riesgo importante en el 2020 que nos dice que, señoras y señores, tenemos que hacer todo lo posible para que en el futuro el consumo de combustibles, sea para generación eléctrica o más importante aún, porque siempre se habla solamente de la parte de electricidad, transporte. Señores, recuerden cómo hemos terminado el año de diciembre, que mira, ni en Santo Domingo ni en Santiago tampoco se podía manejar por el caos vehicular que tenemos. Estamos consumiendo demasiado combustibles. Hay que tener políticas que permitan realmente volver a bajar el consumo para ser menos expuesto a este tipo de riesgo como lo vimos esta semana. El impacto y la entrada de Punta Catalina. Mucho se ha hablado de Punta Catalina, está también el tema del gasoducto. Sí. Y te he escuchado a ti en otras comparecencias con relación al tema de la hidroeléctrica. ¿Cuál sería esta composición en materia de lo que llamamos factura eléctrica en el país? Mira, la factura petrolera, que es el precio que pagamos para importar todos esos combustibles, importamos petróleo crudo, pero muy poco, porque ya la capacidad de refinería de Refidonza es reducida. De esos 68 millones de galones de barriles que estamos consumiendo, menos de 10 millones realmente es refinación de petróleo crudo que se importa. Pero bueno, hay petróleo crudo, hay muchos productos terminados, gasolina, gasoil, GLP, gas natural que están ahí. Entonces, hay como 3 grandes partes dentro del consumo energético. Uno es para generar la electricidad, tradicionalmente ha sido la parte importante porque cerca del 50% todavía
de lo que hemos producido durante el 2019 tuvo que ser con fuel oil. Hay una proporción de un poquito menos de 30% el año pasado que fue con gas natural, que aunque siga siendo una especie de derivado, vamos a ponerlo así, de petróleo, primero es menos contaminante, es más barato y permite entonces no usar fuel oil. Eso lo estamos utilizando el gas natural todavía básicamente para producir electricidad y después queda un consumo para generación eléctrica de carbón, que obviamente eso es la parte que va a ir creciendo en la mina en la cual ya va a estar entrando con full capacidad. Se entiende que ya en algún momento del año 2020 ya Punta Catalina va a estar produciendo el 100%, y eso va a hacer que la participación del fuel oil en la producción de electricidad va a pasar de un 40% a un 15% apenas. Entonces, esto va a significar que efectivamente por la entrada, independientemente de lo que uno pueda pensar y decir, yo sé que hay muchos comentarios, no puede tener eso a Punta Catalina, pero sí hay un efecto, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, de que al entrar Punta Catalina se va a importar más carbón, se va a importar menos hidrocarburos. ¿Pudiéramos tener un número entonces con relación a la factura petrolera a raíz de eso que tú nos Mira, comentas? yo no he hecho los cálculos, pero vamos a ver, se entiende que el consumo de fuel oil para generación, que es de un 40% del total de la generación, va a bajar a un 15%. Entonces, es posible que el país se va a ahorrar probablemente entre 4 y 6 millones de barriles anuales de fuel oil, lo cual nos va a ayudar entonces a bajar el costo de la factura petrolera. Eso sí es una realidad, una de las realidades positivas de Punta Catalina. Conjuntamente a esto, vamos a tener el proceso de gasificación de la generación eléctrica va a seguir. Hemos visto ya la inauguración de este gasoducto privado que va a permitir ya la conversión a gas natural de esas viejas plantas de generación del este. Por otro lado, no hay que olvidar de que el país ha ido mejorando de forma significativa en la generación de electricidad renovable. Ahí estamos hablando de solar, eólico, biomasa. Todavía representa apenas un 6%, ¿no?, de la matriz total, pero ya hay un 6% que ya no hay que importar como combustible. Y finalmente, pero ahí lamentablemente hemos visto una noticia hoy y pensamos que todavía no va a haber una gran recuperación este año. Hidroelectricidad, que en algún momento representó hasta el 15% de la generación, hoy en día representa menos del 9%, por la razón sencilla de que si no hay lluvia, si no hay agua que nos caiga del cielo, pues no podemos estar generando. Entonces, eso es un factor, el tema del agua, un factor que te puede hacer subir o bajar las importaciones de combustibles. Lo otro, mucho tiene que ver con el transporte, y ahí, a diferencia de lo que hemos visto, sí, muchas iniciativas positivas para la generación eléctrica, todavía no, todo nos queda por hacer en la parte de transporte. Es interesante ver cómo desde el año antepasado las ventas de gasolina premium superan ya las ventas de gasolina regular. Eso te habla mucho de cómo se ha transformado el parque vehicular del país. Bueno, la República Dominicana el año pasado recibió un poco más de 7.000 millones de dólares a través de las remesas. Está el tema también de los recursos que entran a través del turismo en dólares. La composición de la economía de la República Dominicana, y esto que ha sido un crecimiento constante por más de 10 años, ahora hay una proyección de alrededor de un 5% de crecimiento. Importante tu opinión, ¿cómo lo visualiza después de esta pausa? ¿Cómo no?
Bueno, seguimos conversando con el economista Henry Ebrard. Con él estamos dándole una vuelta al panorama de la República Dominicana y, ¿por qué no?, viendo también cómo anda la situación geopolítica internacional en materia económica. Henry, la República Dominicana por más de 10 años ha estado creciendo. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de este crecimiento de la República Dominicana? Ahora se proyecta alrededor de un 5% también para este año. Sí, mira, sí, con las cifras, las proyecciones para el año 2020, primero el cierre del 2019 va a estar cerrando alrededor del 5%, un chin menos, un chin más, pero por ahí. Realmente, mira, primero el año 2019 fue un año atípico en cuanto a lo que es usualmente un año preelectoral, ¿no? O sea, fue un año bastante difícil. Tú te das cuenta que muchos indicadores te muestran que el 2018 aparentemente estuvo mejor. O sea, el crecimiento termina en 5 cuando el 2018 fue 7.2. La inflación termina por encima, aunque termina dentro, vamos a decir, de la meta. La inflación cierra por encima del año 2018 y especialmente, eso yo lo quiero destacar, que el Banco Central acaba de publicar las cifras de fin de año de inflación, que termina en 3 punto algo. El mismo informe del Banco Central hace una advertencia que hay que tomar muy en serio, que es que el precio de los alimentos ha ido creciendo muy por encima de la tasa de inflación. Estamos hablando de una inflación de más de un 7% en los alimentos. Y eso es uno de los factores que te explica por qué cuando hablamos de tantas noticias buenas, son buenas a nivel macroeconómico, pero en la vida del ciudadano de a pie, ¿hasta dónde no se necesariamente refleja eso se está traduciendo? Que es una de las características todavía del crecimiento económico de la República Dominicana. Tenemos excelentes resultados a nivel macroeconómico, pero seguimos enfrentando las mismas dificultades para que este crecimiento que muchos países le envidian, con razón, a la República Dominicana, no le está llegando a la gente. Y una de esas razones es, por ejemplo, en el caso de los precios, los alimentos, que representan más de la mitad del presupuesto familiar de los hogares más pobres. Ellos han sido especialmente golpeados en el año 2019 porque la inflación fue muy superior en los alimentos. Finalmente, el tipo de cambio, que eso sí fue atípico en año preelectoral, donde generalmente se congelaba el tipo de cambio, hemos tenido una devaluación superior al 5%, que fue superior a lo que vimos en años anteriores. Entonces, el 2020, en cuanto a crecimiento, el presupuesto tiene contemplado un crecimiento de un 5%, la CEPAL acaba de publicar una estimación en 4.7%, el Banco Mundial tomó la misma estimación de un 5%, en fin, probablemente más de lo mismo. Ahora, estamos frente a un año complicado porque al igual que complicó la economía, el tema político, creo que el calendario, la misma incertidumbre político-electoral ha frenado un poquito la economía del 2019. Es posible que, a diferencia de otros años donde como hay elecciones, hay mucho dinero en la calle, entonces crece más la economía porque hay el dinero en las elecciones, no estoy tan seguro de que tengamos este mismo fenómeno este año. Puede ser que haya un poquito de, vamos a decir, de animación, especialmente en la llamada logística abril, de los mayo, partidos. todo eso, por la misma logística Sí. y un poquito la fiesta que siempre representan las elecciones en la República Dominicana. Pero yo no creo que eso dispare mucho el crecimiento. Y, de cierto modo, como a diferencia quizás de otros años donde vamos a decir que estaba básicamente asegurado el resultado, quién iba a ganar. Bueno, esta vez parece, y yo no sé nada de política y no me meto en eso, ¿no? Pero mira, yo he consultado con los expertos de política y yo me he dado cuenta de que no están tan seguros de cuál va a ser el resultado. Por lo que entonces, ¿cómo se traduce esto de manera económica? Bueno, es que algunos proyectos no es que estén cancelados, sino que la gente prudentemente dice, mira, vamos a esperar a ver cómo pasan las elecciones y después entonces hacemos... Esto se da en todo, en la compra en la compra de bienes y servicios. También... Sí, algunas posibles ampliaciones
de industrias y eso, y finalmente sigue habiendo una gran incógnita con el tema del turismo. Recuerda que el turismo el año pasado ha sido afectado por lo que llama una crisis reputacional, que eso afectó el mercado de los Estados Unidos, pero además de esto, y no por motivos de la República Dominicana, pero sí de los países que nos mandan los turistas, tú tienes mercado como Alemania, que lleva 25 meses consecutivos con cifras negativas, Inglaterra con 13 meses, que te muestran de que no podemos ya, nada está garantizado. O sea, el precio del petróleo no se fija aquí, la decisión del turismo, algunas cosas las tenemos que seguir haciendo bien, pero no está segura de que los turistas vayan a venir porque depende también de otras dinámicas. Entonces, el sector turismo va a ser, probablemente durante el primer semestre, le va a costar todavía remontar la situación y probablemente ya a partir del segundo semestre, como ya nos vamos a comparar con meses que fueron negativos, va a empezar a nivelar. Y una de las preocupaciones tiene que ver con relación al tamaño de la deuda, sí, la República Dominicana. Es importante tu opinión con relación a ese tema, dónde estamos, la deuda en conjunto. Y para mí es el hemos asunto, sobrepasado. Sí, es el asunto de mayor preocupación para el 2020, agravado también por la perspectiva electoral, ¿no? El año 2019 habrá cerrado con un nivel de déficit muy, pero muy superior a lo que estaba contemplado en el presupuesto. El presupuesto 2019 contemplaba un déficit de 75.000 millones de pesos, estamos hablando de muchos pesitos, 75.000 millones, y sin embargo hemos visto cómo hubo que aprobar una modificación al presupuesto para elevar ese déficit a cerca de 97.000 millones de pesos, y sin embargo las informaciones que tenemos es que el déficit cerró por encima de los 100.000 millones, porque a pesar del crecimiento de las recaudaciones en cerca de un 9%, este crecimiento no fue suficiente para cumplir con una meta irrealista de crecimiento de los ingresos. Es posible que los ingresos terminen unos 30.000 millones por debajo del presupuesto. No, eso no quiere decir que hayan bajado las recaudaciones, sencillamente crecieron versus el año 2018, pero no lo suficiente para alcanzar una meta que probablemente no era realista. Y lo mismo está contemplado para el año 2020. Entonces, el déficit, y es fácil de entenderlo, el déficit de hoy es la deuda de mañana y el pago de la deuda, el pago de los intereses de la deuda, contribuye también al déficit de mañana. Eso es una situación que gane quien gane en el 2020, y yo creo que ya el presupuesto del año 2021 se tendrá que hacer con una serie de ajustes y pensando en ver cómo podemos hacer que el peso de la deuda no siga creciendo. Porque, a fin de cuentas, y eso es importante verlo así, mucha gente mide la deuda como porcentaje del PIB. Señores, no es con PIB que se paga la deuda, no es con PIB que se paga el supermercado, es con dinero de verdad. Entonces, cuando vemos lo que representa el servicio de la deuda, de los ingresos del Estado, el Estado en el 2020 va a tener que dedicar cerca del 43% de sus ingresos solamente para el manejo de la deuda. O sea, eso quiere decir que solamente le queda el 57% de sus ingresos para hacer lo que es su trabajo, que es llevar a cabo políticas públicas, hacer inversión en educación, ese inversión 43 en salud. Es la deuda total consolidada. Sí, esto es el costo, o sea, el pago de capital y pago de intereses. Sí. Entonces, eso es la razón por la cual todavía en el 2020 una de las grandes insuficiencias en el presupuesto es el poco presupuesto que se le ha podido dedicar al tema de la salud. Y económicamente, ¿cuál es la estimación del tamaño de deuda a una economía como la de la República Dominicana? Mira, si tú tomas la deuda consolidada, cierra ligeramente arriba del 50% del PIB, que no es necesariamente algo con lo cual deban preocuparnos. Sí, lo que nos tiene que preocupar es que sí, incluye la deuda del Banco Central, de que año tras año va creciendo
va creciendo. Entonces, va a ser necesario y, ¿sabes? Es más fácil hacerlo cuando la economía está creciendo. Es más fácil hacer el esfuerzo de movimiento. Aprovechemos que la economía está relativamente bien para hacer una serie de ajustes, una serie de reformas. ¿Qué pasa? Es que nadie nos va a hablar de esto, ni partido de gobierno, ni tampoco partido de oposición. Va a hablar de esos temas porque no es con esos temas que se ganan elecciones. Pero tú ves urgente una reforma fiscal en la República Dominicana. Pero todo el mundo... Mucha gente a veces cree que la reforma fiscal solamente es para el tema de imponernos impuestos. No, es para es que- discutir otro, porque es que- tenemos es que también en este- subsidio que se le da No, no. a- Es que en este caso, tú ves, los empresarios. la reforma que haya que hacer, una reforma que tiene que ver con ingresos, con gastos, manejo de deuda y manejo de activos del Estado. Habrá que preguntarse, mira, para lograr bajar el nivel de la deuda, puede ser interesante, inteligente, por lo menos hacerse la pregunta, hay algunos activos que tiene el Estado que no sería mejor una parte venderlos para entonces lograr bajar el tema de la deuda. Bueno, no tengo las respuestas, pero yo creo que lo más importante que tener la respuesta es hacerse las preguntas. Y un buen momento para este tipo de preguntas es precisamente el momento que vamos a estar viviendo en estos próximos meses. Hay candidatos que van a tener que presentar programas, que nos van a tener que explicar qué es lo que tienen previsto hacer en caso de que ganen las elecciones. Entonces es el buen momento, un momento oportuno para discutir esos temas, aunque lo más probable es que a nadie le guste tocar esos temas en momento de elecciones. Doctor, gracias. Ha sido un placer. Ustedes dicen aquí en algunos pueblos, usted es un pico de oro. Señores, gracias por acompañarnos. Interesantísima conversación con el doctor Henry Gebral, que es un economista, es pedagógico, explica, y a Henry lo vamos a tener en otra ocasión con nosotros. Antes de que lleguen estos momentos ya de elecciones, para que también hablemos un poquito acerca de la economía electoral. Nos vemos la próxima semana. Recuerden nuestra repetición mañana después del sol de la mañana. Buenas noches.